En esta lección continuaremos con el método de la transformada inversa para generar variables aleatorias de tipo triangular. En el paso 2 generamos estas dos expresiones. La expresión de la función acumulada de la variable aleatoria x. En el paso 3 vamos a despejar x a partir de la función inversa, en donde la relación de la función inversa es f de x tiene que ser igualada a ri. Como tenemos dos funciones acumulativas, tenemos que hacer dos despejes. Primero vamos a tomar la primera función acumulativa, que viene siendo x menos a al cuadrado sobre b menos a por c menos a. Esa es la función acumulativa de x y la tenemos que igualar a ri. Posteriormente vamos a buscar la forma algebraica para despejar x. En este caso vamos a tener que x menos a al cuadrado va a ser igual a b menos a por c menos a por ri. Lo que estaba dividiendo lo pasé al otro lado multiplicando. Ahora, para quitar el cuadrado de ese paréntesis de x menos a, pues simplemente voy a sacarle raíz, que sería x menos a va a ser igual a la raíz de b menos a por c menos a por ri. Voy a despejar ahora esa a, la voy a pasar hacia el otro lado, está restando, va a pasar sumando. Entonces voy a tener x va a ser igual a más la raíz de b menos a por c menos a por ri. Entonces, como estamos hablando de un radical o estamos tratando un radical, realmente esta expresión debería de ser xy es igual a más menos. Recordemos que los radicales tienen esa forma, b menos a por c menos a por ri. Lo que significa que tendremos dos expresiones. Una sería xy va a ser igual a más la raíz de b menos a por c menos a por ri. Y la otra sería xy es igual a menos la raíz de b menos a por c menos a por ri. Nos podemos dar cuenta que una de estas expresiones es válida y la otra no. Vamos a ver el por qué no. Vamos a considerar que como tenemos una distribución triangular con parámetros a, b y c, aquí tenemos a, aquí tenemos b y aquí tenemos c. Entonces, si yo tengo el primer generador que es xy va a ser igual a más una cierta cantidad, significa que los valores van a ser de a hacia el lado derecho. Por lo tanto, tenemos valores dentro de la función, que es el triángulo. Pero si yo considero el segundo generador, que sería a menos la raíz, significa que estoy calculando valores de a hacia el lado izquierdo. Y aquí vemos que no hay función. Por lo tanto, esta función o este generador no es válido. Por lo que tendremos que borrarlo o no considerarlo. Esto es que el único válido o el único generador válido para esta función acumulativa de probabilidad es el que se expresa de esta forma. xy es igual a más la raíz cuadrada de b menos a por c menos a por ri. Muy bien, este generador se supone que si considero ri, significa que los números aleatorios están entre 0 y 1. Pero para una distribución triangular es diferente. Los números no se comportan siguiendo una distribución uniforme, sino se comportan de manera específica como una distribución triangular. Por lo tanto, yo voy a calcular el valor que hay desde a hasta b, porque este generador es para cuando x está entre a y b. Ya calculamos la función de b. Quiere decir que la función de b, cuando la calculamos en este punto, aquí, cuando la función valía b, entonces el punto medio es b menos a sobre c menos a. Lo que significa que el valor de ri tiene que estar entre 0 y b menos a sobre c menos a.
Entonces vamos a expresarlo de la siguiente forma. Vamos a borrar esto y vamos a decir que este generador, el de a más la raíz de b menos a por c menos a por ri, va a ser válido para cuando ri esté entre 0, perdón, aquí sería entre 0 y b menos a sobre c menos a, porque es el punto medio del generador. B menos a sobre c menos a, aquí lo tenemos. Ahora vamos a hacer lo mismo para la segunda función acumulativa, que sería 1 menos c menos x al cuadrado sobre c menos a por c menos b. Y esta función la vamos a igualar a ri. El 1 lo vamos a pasar hacia el otro lado para que me quede la expresión c menos x al cuadrado sobre c menos a por c menos b. Eso va a ser igual a ri menos 1. Podemos multiplicar esta expresión por menos 1 para que no nos quede el lado izquierdo negativo. Entonces, al multiplicarlo por menos 1 me va a quedar c menos x al cuadrado sobre c menos a por c menos b. Y eso es igual a 1 menos el ri. Se invierten los signos. Voy a hacer lo mismo que en el otro generador. Voy a pasar lo que está dividiendo al otro lado multiplicando. Y va a quedar c menos x al cuadrado, que va a ser igual a c menos a por c menos b por 1 menos el ri. Voy a quitarle el cuadrado de la siguiente forma y va a quedar c menos x es igual a la raíz de c menos a por c menos b por 1 menos el ri. Voy a despejar el valor de x, va a quedar menos x, va a ser igual. C es positiva, pasa a negativa, que sería menos c más la raíz de c menos a por c menos b por 1 menos el ri. De hecho, aquí de una vez puedo considerar que no es más. Recordemos que es una raíz, es un radical, entonces es más menos la raíz de la multiplicación de esos términos. Y otra vez vamos viendo cuál es la raíz apropiada. O más bien primero vamos a multiplicar por menos 1 esto para que nos quede la siguiente expresión. Nos va a quedar positiva esta, x va a ser igual a c menos más la raíz de c menos a por c menos b por 1 menos el ri. Ahí está. Ahora bien, vamos a ver cuál es la expresión que es válida. Recuerden que tenemos un triángulo en donde tengo tres parámetros a, b y c. Ahora la raíz va a ser con respecto a c. Es válido decir c menos un cierto número, ¿sí? Porque estoy calculando un valor hacia el lado izquierdo de c, que es cuando es válida la función. Ahora bien, si digo un c más la raíz, significa que estaría calculando un valor hacia el lado derecho, en donde no hay función. Por lo tanto, el generador que nos interesa es el que viene siendo c menos. El de c más no está dentro de la función, por lo tanto ese valor se descarta o ese generador se descarta. Entonces vamos a escribir el generador que realmente nos importa, que sería xy es igual a c menos la raíz de c menos a por c menos b por 1 menos el ri. Y este valor va a ser válido cuando esté la ri entre b menos a sobre c menos a y el valor de 1. Entonces así es como ya tenemos terminado el paso número 3. Haciendo un resumen de todos los pasos, vamos a hacer un resumen aquí. En el paso 1 obtuvimos la f de x. La f de x la voy a copiar de acá, que vendrían siendo estos dos generadores. Vamos a pasarlos hacia la última página. Aquí tenemos entonces el resultado del paso 1. El resultado del paso 2 lo vamos a copiar de acá. Aquí está el resultado del paso 2.
El resultado del paso 3 es el que acabo de calcular, que vendría siendo el generador de XY. Ahí está. Nada más me falta poner aquí cuándo es válido ese generador. Y acabamos de decir que el primer generador es válido cuando RI está entre 0 y B menos A sobre C menos A. Y este cuando está entre B menos A, entre C menos A y 1. Y ahí tenemos el resultado de los 3 pasos, o un resumen del resultado de los 3 pasos. Ahora vamos a hacer una simulación. Esa simulación es el paso 4. Y aquí tenemos una representación de la distribución triangular cuando A es igual a 3, B es igual a 5 y C es igual a 7. Vamos a suponer que es el comportamiento del inventario por semana, en donde en una semana en particular puedo tener como mínimo 3 dispositivos o 3 productos. Supongamos que estamos tratando de simular el comportamiento del inventario de cierta cámara fotográfica. Entonces vamos a suponer que el valor mínimo de ese inventario es de 3 cámaras, el máximo es que tenga 7 cámaras en inventario y el valor de la moda es que tenga 5 cámaras. Entonces ahí tengo los valores para A, B y C. Ahora yo quiero simular el comportamiento de ese inventario en 3 semanas. Entonces yo tendría que hacer una tabla. Vamos a hacerla con un color diferente. Entonces voy a simular 3 semanas. La semana 1, la 2 y la 3. Ahora bien, yo necesito generar 3 números aleatorios. Voy a utilizar un algoritmo cualquiera y supongamos que el primer número es un 0.201. El segundo número es un 0.046 y el tercer número es un 0.803. Recuerden bien que si el número aleatorio está entre 0 y B menos A sobre C menos A, intervalo abierto, entonces utilizaré el primer generador. Pero si el número aleatorio está entre B menos A, entre C menos A y 1 con intervalo abierto, entonces utilizaré el segundo generador. Vamos viendo qué pasa con el primer número, con el punto 201. ¿Qué generador utilizaré? ¿El de arriba o el de abajo? Eso tiene que ver con la relación de B menos A sobre C menos A. En este caso sería B menos A sobre C menos A, que sería el valor de 5 menos 3 sobre 7 menos 3. Eso es igual a 2 cuartos y es igual a 1 medio. Lo que significa que este B menos A sobre C menos A es igual a 0.5. Y eso significa que si el número aleatorio, el RI, está entre 0 y 0.5, utilizaré este generador. Pero si el número está entre 0.5, aquí vamos a poner intervalo abierto y cerrado. Pero si está entre 0.5 y 1, entonces utilizaría este generador. Para la semana 1 es un punto 201, lo que significa que está por debajo de 0.5 y tendría que utilizar el primer generador. Entonces aquí voy a poner la cantidad de inventario que va a haber en la semana 1 y esto se calcula con, como les decía, el primer generador, que nos dice que es A. A vale 3 más la raíz cuadrada de B menos A, que es 2. Luego C menos A, que es 4 por 4. Y por el número aleatorio, que es punto 201. Calculando ese valor, nos va a dar 4.26. En este caso yo lo puedo redondear a 4 o lo puedo redondear a 5. Entonces vamos a decir que en la primera semana hay 4 cámaras. Para el segundo caso sería un punto 0.46, está por debajo de punto 5. Entonces también le correspondería ser calculado
con el primer generador. Y aquí tendría que es 3 más la raíz de 2 por 4 por el número aleatorio, que es 0.046. Y al calcular eso nos va a dar 3.35, lo que es el equivalente a 3 cámaras. Por último, el punto 803 es mayor que 0.5, que la relación B menos A entre C menos A, lo que significa que le tocaría el segundo generador, que es C menos la raíz. Entonces aquí sería C, que es 7, menos la raíz de C menos A, que en este caso sería 4, por C menos B, que sería 2, y por 1 menos el RI, que sería 1 menos el 0.803. Si le saco raíz a todo eso, me va a dar 5.74. Y aquí lo podemos redondear a 6. Entonces ahí tengo ya mi simulación de ese sistema de inventarios de cámaras. En la semana 1 tendría 4 cámaras, en la semana 2 en el inventario tendría 3 cámaras, y en la semana 3 en el inventario tendría 6 cámaras. Y con esto pues ya terminamos completamente lo que viene siendo la generación de variables aleatorias triangulares con el método de la transformada inversa.